mis amados hermanos. ¿Cómo están? Bueno, hoy es miércoles de poder, de fe. Es una palabra que el Señor nos ha inspirado para transmitirla en esta noche. Y esperamos y oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, que esta palabra no solamente tú la escuches, sino que se rema en tu vida, que podamos hacer caso como nos ha enseñado nuestro pastor José. Y mis amados, el título del mensaje de esta noche es Yo guiaré tus pasos. Eso te está diciendo el Señor. Yo guiaré tus pasos. Acuérdate que en este tiempo de festividades el Señor también guía tus pasos. Y el texto clave o el texto base de esta enseñanza es Jeremías 33:3, Nueva Traducción Viviente, te lo voy a leer para ti. Y nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es un versículo muy popular y muchas veces lo usamos cuando queremos darle ánimo a una persona, cuando una persona está desconsolada, está pasando por un momento de dificultad. Citamos este versículo y lo citamos teniendo claro que vamos a tener una respuesta de parte de Dios. Pero cuando profundizamos en ella, vemos aún más su significado y valor. Y si miramos en el contexto de esta palabra, la situación en la que se encontraba el profeta Jeremías era bastante difícil o complicada. Jeremías se hallaba preso y en su corazón había una profunda tristeza. Nadie podía ayudarlo ni hacer nada por él. Él lo tenía claro. Nadie lo podía ayudar, solo Dios. Mis amados, recuerda esto. Cuando llega un momento difícil en nuestra vida, la fe tiende a menguar, el espíritu se abate y el gozo se aleja, haciendo declinar nuestra esperanza. Cuando llega un momento difícil, todo esto puede pasar. El gozo tiende a alejarse y no tenemos esperanza. Al igual que Jeremías, a veces nos preguntamos, ¿por qué tanto dolor? No te puedo contestar esa respuesta, porque yo también me he hecho esa misma pregunta. Yo también me he preguntado en innumerables situaciones qué he hecho o qué hemos hecho para tanto dolor. Esta pregunta a veces uno no le encuentra respuesta. Pero soy muy consciente, mis amados, que el dolor nos impulsa a responder de cierta manera. El dolor muchas veces no nos deja claro ver cuál es la respuesta de parte de Dios. El dolor nos obliga a reconocer que necesitamos ayuda. En un momento de dificultad, tú y yo reconocemos que necesitamos ayuda. El dolor también nos hace depender de alguien o de algo aparte de nosotros mismos. Y ese algo o alguien es Dios. El dolor puede hacernos clamar de una forma que no lo haríamos de otra manera. Como me lo has escuchado en otras ocasiones, no hay oración más ferviente que se haga desde un pasillo de un hospital cuando tienes un hijo enfermo. Y es allí donde Dios responde y envía esta maravillosa promesa a Jeremías en momento más crítico, mis amados, porque el dolor puede hacernos clamar como nunca antes lo habíamos hecho. Y Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí, le dice el Señor, y yo te responderé. Y yo te responderé, es una promesa. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una palabra que no solamente Dios se la dio a Jeremías en ese momento, sino que hoy también te la da a ti y a mí en este tiempo, en quien ha puesto su confianza en Dios. Porque cuando tú y yo colocamos nuestra confianza en Dios, sabemos que Él nos va a responder. Y con base en esto, mis amados, el primer punto con el cual vamos a desarrollar esta enseñanza es el dolor hace que nos demos cuenta que no tenemos el control. Mis amados, el dolor hace que nos demos cuenta que no tenemos el control y no lo tenemos, y eso lo sabía Jeremías. Él sabía que en esos momentos no tenía el control ni de su vida ni de la situación que estaba viviendo, y es allí donde Dios le habla y le dice, Jeremías, clama a mí. En la parte A del versículo es, clama a mí. Este versículo comienza con una invitación, como cuando tú le dices a un muy buen amigo tuyo, te invito a mi casa,
Tu amigo va, pero no sabe si tú le vas a brindar unas once, una comida, un regalo o cualquier otra cosa. Es como en este tiempo de festividades tú vas y un amigo te dice, ven a mi casa. Pues tú no sabes con qué te vas a encontrar, ¿cierto? Pero el Señor le dice a Jeremías, clama a mí, es una invitación. Clama a mí, esto es un llamado a la oración, un estímulo para que el pueblo de Dios lo busque con fervor. A lo largo de las Escrituras, mis amados, clamar a Dios es un tema recurrente. En Salmo 50:15 la TLA nos dice, llámame cuando tengas problema, yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. Qué lindo, ¿cierto, mis amados? Tener la plena seguridad que en cualquier momento de dificultad podemos clamar a nuestro Señor. En el Nuevo Testamento Jesús promete en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. O sea, mis amados, que cada vez que tú busques al Señor, nunca te vas a quedar sin una respuesta. Esta invitación a clamar a Dios nos demuestra cuán importante es tener una fe fuerte y nos recuerda que Dios desea una relación personal e íntima, mis amados, con su pueblo, contigo y conmigo, que somos su pueblo. Dios nos lleva a rendirnos y a alcanzar niveles mayores de fe a través de un clamor. Cuando tú clamas, y en miércoles anteriores el Pastor José lo enseñaba, que cuando tú clamas y oras, tu fe va aumentando, porque en medio de la dificultad y en medio del clamor, tu fe aumenta cada día más. Cuando nos vemos como se vio Jeremías en ese momento, completamente solo, ante una circunstancia en la que nadie podía ayudarlo, en que su fe se había desvanecido y nos vemos tan vulnerables, es allí donde Dios nos insta a clamar solo a Él. Porque cuando tú no tienes respuesta a ese problema o a esa pregunta, el único que te la puede dar es Dios. Y Él te dice, clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé. Porque Él es el único que conoce nuestro mañana y toda la respuesta a nuestra pregunta. ¿Qué es clamar al Señor, mis amados? ¿Qué es clamar al Señor? ¿Qué crees tú que es clamar al Señor? Clamar al Señor significa revelar nuestra absoluta, escúchalo bien, absoluta dependencia de Él. En nuestras súplicas llorosas reconocemos nuestra afligida humanidad, debilidad y deficiencia, nuestra incapacidad para superar los problemas que se nos presentan. Nuestro clamor muestra que confiamos en Él para actuar en obediencia a su dirección, porque cuando el Señor te dice algo es para que tú lo hagas. El Señor no te está diciendo algo solamente por decírtelo, Él te está dando una instrucción. Y cuando obedecemos a su dirección y nos rendimos libremente a su perfecta y soberana voluntad, vemos la respuesta. Cuando Pedro se estaba hundiendo en las olas, clamó a Jesús que lo salvara. Y Jesús lo hizo. A mí me encanta mi Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él nunca, nunca deja una necesidad sin suplirla. Mateo 14, 30 y 31 nos dice, pero al sentir las fuerzas del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió las manos y mientras lo sostenía le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A mí me encanta porque el Señor Jesús no le dijo hombre sin fe, sino hombre de poca fe. O sea, Pedro tenía un nivel de fe, pero no era suficiente para seguir caminando en las aguas. O sea, que cada día tu nivel de fe debe ir como la aurora en la mañana, en aumento. Mis amados, es allí en esos momentos donde aprendemos a depender de Dios absolutamente en todo, en todo. Pedro sabía que el único que podía evitar que él se hundiera y se ahogara era mi Señor, porque ninguno de sus amigos que estaban en la barca lo podía ayudar, solo mi Señor. Cuando tú y yo dependemos del Señor, cuando tú y yo sabemos que Él es el único que nos puede ayudar en medio de esa dificultad, entonces alzamos nuestra mirada al cielo, alzamos nuestras manos y podemos decir, Señor, estoy clamando a ti porque tú eres el único que me puedes ayudar, porque en mis fuerzas no lo puedo hacer. La palabra clamar es una palabra hebrea cara, que significa insistir sin desmayar.
O sea, clamar es insistir, clamar es seguir en medio de la oración, clamar es llegar allá, más allá de tus fuerzas y de tus capacidades. Clamar fue lo que hizo Ana cuando estaba clamando por un hijo, que lloraba amargamente. Cuando tú doblas tus rodillas y no solamente haces una oración, sino que clamas, eso es insistir sin desmayar. Dios desea que cuando más desanimados estemos, sea el momento ideal para clamar, es decir, insistir a Dios sin desmayar, en ese momento clave, mi amado, en ese momento a donde tú no puedes hacer nada. Esta es la manera como se fortalece nuestra fe, al clamar y al ver la respuesta de Dios. El clamar fue una instrucción de parte de Dios a Jeremías y sigue siendo una instrucción para ti y para mí hoy en día. Clamar al Señor es una instrucción muy clara cuando creemos que todo está perdido, a punto de declinar. El Señor te dice, clama a mí. Y para poner en contexto este punto, mis amados, quisiera que me acompañaras a Primera de Reyes 17, 21 y 22. Nos dice, entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor, oh Señor Dios mío, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Esta era esa viuda al cual Elías había ayudado. Pero su hijo falleció y esta mujer le dice, ¿tienes algo en contra de mí, hombre de Dios? ¿Por qué mi hijo ha muerto? Pero como Elías se veía imposibilitado porque él sabía que él no tenía el poder para volver a este niño a la vida, clamó al Señor y le dice, oh Señor, mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. Y el niño volvió en sí. Mis amados, cuando tú clamas a Dios con reverencia, cuando tú clamas a Dios sabiendo que el único que te puede ayudar es mi Señor, tú no titubeas, sino que tú vas directo a lo que Él quiere que tú hagas. Y es clamar, es colocar tu dependencia solo de Él. Y con este segundo, y con esta porción de la palabra nos vamos al segundo punto y es clamar con fe es la clave para la revelación de Dios. Clamar con fe es la clave para la revelación de Dios. La parte B del versículo nos dice, y yo te responderé. Mis amados, el Señor responde. Tal vez tú dices, pero Pasmari, yo le he orado al Señor y Dios no me ha respondido. Tal vez no es el tiempo de escuchar tu respuesta, pero un silencio de parte de Dios también es una respuesta. Pregúntate si el silencio que tú estás percibiendo de parte de Dios es la respuesta. O pregúntate si no te ha respondido porque no es el tiempo todavía para responderte. ¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos que Dios o nuestro Señor es como el bombero que llega a apagar el incendio. Y no, mis amados, el Señor es Dios y es soberano. Clamar a Dios nos asegura su respuesta. Es importante anotar que esta promesa no se trata meramente de recibir una respuesta, sino de la disposición de Dios para interactuar con sus hijos. Dios siempre va a querer tener intimidad con sus hijos. El Señor siempre va a querer que tú llegues hasta ese lugar que tú tienes para clamar a Él. El Señor siempre va a querer tener una intimidad contigo, que tú estés ahí al pie de Él. El pueblo de Judá estaba enfrentando las consecuencias de su rebelión y el futuro parecía sombrío. Era lo que Jeremías estaba percibiendo, sombrío. Sin embargo, Dios promete que no está distante ni indiferente a la situación que el profeta estaba viviendo. Él está atento y listo para responder a su clamor. El Señor esta noche te quiere decir, mis amados, que el Señor está atento. El Señor está atento. Él sabe que estás necesitando, pero Él quiere que tú llegues ante su presencia y que tengas una intimidad con Él. Clamar a Dios provoca su respuesta. Tenlo claro y ten la plena seguridad. Clamar a Dios provoca su respuesta.
La oración es una manera en la que permanentemente nos comunicamos con Dios. Es un caminar diario de su mano, pero el clamar, mis amados, el clamar es una oración ferviente y entregada que nos lleva a una rendición total ante Dios en medio de la necesidad, a una dirección de parte de Él. Muchas veces oramos y no vemos respuesta. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere que tengas un tiempo de intimidad. Este año que viene es ir más profundo, es buscarlo más, mis amados. Como la palmera en el Líbano, el Señor quiere que tú te profundices cada día más en Él y puedas ver la respuesta de Dios. Porque a veces estamos tan desapercibidos de todo, las situaciones, lo que hace es desenfocarnos, que Dios te está dando la respuesta, pero tú no la estás escuchando. Así que debes de saber cuál es la respuesta de Dios, pero el Señor siempre responde y siempre te va a responder con una dirección clara. Clamar es una dependencia absoluta, un reconocimiento de su poder soberano. Y esto era algo que el rey David lo tenía muy claro, mis amados. Salmo 21 nos dice: que el Señor responda a tu clamor en tiempo de dificultad, que el nombre de Dios de Jacob te proteja de todo mal. Si había alguien que sabía cómo clamar a Dios, era el rey David. Y por eso es que la palabra lo dice, que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Marcos 9, 17, 29 nos da un ejemplo claro de una fe que titubea, como la fe que tenía Pedro en ese momento. Era una fe que titubeaba. ¿Por qué? Porque él dejó de mirar a Jesús y comenzó a mirar la circunstancia, el viento. Y esto le pasaba al padre de este joven. En el versículo 24, Nueva Traducción Viviente nos dice: el padre de un muchacho endemoniado clamó: creo, sí, creo, pero ayuda mi incredulidad. En otras palabras, mis amados, lo que este hombre le estaba diciendo a nuestro Señor Jesús es: creo en ti, Señor Jesús, pero me cuesta mucho trabajo hacerlo. Él le dice: sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Incredulidad lo dice otra versión. Dios entendió su lucha y honró la fe que tenía. Sabía que no tenía la fe suficiente, pero reconoció que no tenía esa fe suficiente. Dijo: sí creo, pero ayúdame, ayúdame. El Señor también conoce nuestras luchas, pero desea que avancemos hacia un nivel más profundo de fe para que podamos recibir lo mejor de Él. Mis amados, Dios nos insta cada día. O sea, Él nos insta, o sea, Él quiere, Él insiste cada día a que clamemos a Él en la medida que ejercitamos nuestra fe y determina qué tan preparados estamos para recibir lo que estamos pidiendo. Hay veces que Dios no nos da lo que estamos pidiendo porque no estamos preparados. Y en vez de ser un bien, va a ser un mal. Como el padre que sabe que su hijo no está en la edad suficiente de soltarle las llaves del carro. Y el hijo puede decir: papá, es que tú no confías en mí. Sí confío en ti, pero no tienes la preparación para coger un auto y andar. Puedes saber manejar porque yo te he enseñado, le puede decir el papá, pero no tienes la edad suficiente. Y él no lo está haciendo porque es un mal papá, sino porque sabe que su hijo no está preparado para eso. O sea, mis amados, que si el Señor en ocasiones no te está respondiendo, tu clamor en el momento exacto no es porque no te ame, es porque te está protegiendo. Es porque te está protegiendo, porque sabe que no está preparado. Y en vez de ser una ayuda, va a ser un perjuicio para ti. Y esto es como cuando el entrenador de un atleta sabe que su pupilo está llegando a la meta, pero lo anima y lo anima para que siga hasta que vea que está cruzando la meta. No se puede quedar. ¿Sí se acuerdan que años anteriores en unos Juegos Olímpicos uno de los atletas perdió precisamente porque en vez de mirar hacia adelante donde estaba la meta, se dio vuelta y comenzó a mirar quiénes faltaban y el que estaba detrás lo alcanzó? Eso no lo quiere el Señor. El Señor te dice: sigue avanzando, sigue avanzando. Y yo, como ese buen entrenador, como ese buen padre, quiero que cruces la meta, pero que no te detengas, sino que sigas en lo que yo te he dicho.
Y en el nivel que tú vayas andando, mis amados, esa fe va a ir aumentando. Pedro, el que se estaba hundiendo, no es el mismo Pedro que escribe las cartas primera, segunda y tercera de Pedro. No es el mismo, mi amado, no es el mismo. ¿Por qué? Porque es un Pedro que ya su fe ha ido creciendo. O sea, que todo lo que vivió en el transcurso de caminar con el Señor le sirvió para tener una fe más férrea, una fe más fuerte, una fe inquebrantable. Y eso que te lo da, mis amados, que en medio de las circunstancias tú te mantengas firme. Cuando Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé, nos está diciendo, no desmayes. Ahora es cuando más cerca estás del cumplimiento de mis promesas. Solo quiero que llegues fortalecido aún más en la fe y yo me glorificaré en tu vida. He estado estudiando el Pentateuco con una mujer de Dios que me está dando clases, porque uno tiene que reconocer que no se la sabe toda. Y me llamaba la atención, porque una de las cosas que me decía y que me decía por medio de lo que dice la palabra de Dios, porque todo tienes que llevarlo a la palabra de Dios, es que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, llegó hasta el borde prácticamente de la tierra prometida, pero no estaban listos para entrar, no estaban listos. O sea, tenían incredulidad. Mis amados, y es increíble que a veces estamos a la puerta de recibir lo que el Señor nos ha dicho, pero por incredulidad no estamos listos para llegar. Y demoraron 40 años dando vueltas hasta estar preparados. A veces tú y yo no recibimos porque no estamos preparados. Y tenemos que prepararnos. Y solo te vas a preparar en oración, leyendo su palabra y caminar en medio de lo que el Señor te ha dicho. En medio de lo que el Señor te ha dicho. La única forma de obtener ese consuelo que solo Dios nos puede dar en un momento difícil es por medio de la oración, por medio del clamor. Salmo 22:8, Nueva Traducción Viviente, nos dice: tan solo pidan y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Mis amados, es grande y poderoso. Porque si tú lees el Nuevo Testamento, si tú lees ese peregrinar, ese tiempo que Jesús, desde que comenzó su ministerio hasta el momento de irse, Él dijo, les dejaré un consolador, pero si tú lo lees detenidamente, y te invito para que este tiempo de descanso no te desconectes, léelo y verás que el Señor jamás dejó una persona que vino con una necesidad sin suplirla. El Señor siempre suple la necesidad en su tiempo, no en el tuyo, en su tiempo. El Señor nunca deja un corazón contrito y humillado. El Señor nunca se va a alejar de ti. Nosotros somos los que nos alejamos muchas veces. El Señor nunca te va a dejar con los brazos extendidos, porque como buen padre, Él mantiene sus brazos extendidos para decirte, hijo, ven, aquí estoy. Yo seco tus lágrimas, yo te consuelo, yo te respondo, pero yo también te corrijo. Ese es mi Señor. Mis amados, y el tercer punto, y es para ya ir concluyendo, por decirlo de alguna forma, pero nuestro tercer punto es: nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Tú no sabes cuál va a ser tu futuro, pero el Señor dice en Isaías que Él conoce el final antes del comienzo. Él conoce, mis amados, tu futuro. Él lo conoce. Tú no lo conoces. Entonces, escucha bien. Nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido, como es el tuyo y el mío, a un Dios conocido. ¿Sabes por qué? Porque los planes de Dios son buenos y agradables. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra de Dios. Y sus planes para contigo son de bien y no de mal. Dios habla nuevamente a Jeremías en la cárcel. Dios le dice que clame a Él y que le enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos muestra, mis amados,
Dios es un Dios que como buen padre siempre va a querer revelarse a sus hijos. Tú y yo como sus hijos, Él siempre se nos va a revelar. Por la maldad Jerusalén fue entregada al enemigo, pero Dios le traerá sanidad y paz abundante en tiempo de su restauración. Y será tanto el bien y la paz que las naciones temerán. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, mis amados? Porque el Señor siempre va a cuidar de ti. Él siempre va a cuidar de ti. Lucas 18:35 se nos presenta a un mendigo ciego. No sabemos cuánto tiempo este hombre había vivido bajo esta condición, pero podemos ver su desesperación en su clamor por ayuda. Y le leo textualmente a ustedes. Lucas 18:38, Nueva Traducción Viviente, nos dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Este hombre no estaba preocupado por las opciones, por las opiniones de otro o la reprimenda de los que estaban alrededor, que le decían: cállate, cállate, porque estás gritando. Pero este hombre tenía una necesidad y sabía quién se la podía suplir. Su dolor personal le impulsaba a clamar al Mesías. Él estaba consciente que no tenía el control sobre su situación, pero estaba más consciente de la soberanía de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿tú antepones tu condición a la soberanía de Dios? Porque este hombre no estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús todavía estaba en la tierra. Y Jesús le dijo que Él se iría, pero le dejaría el Consolador. O sea, que todavía el Espíritu Santo no moraba sobre Él. Pero Él antepuso la soberanía de Dios a su condición. ¿Tú estás anteponiendo tu dificultad a la soberanía de Dios? ¿O dejas que las circunstancias griten más fuerte de lo que grita tu clamor a Dios? Es una muy buena pregunta para que tú te respondas. Él eligió clamar con fervor hasta que Jesús ordenó que los trajeran. O sea, él clamó con fervor hasta que Jesús escuchó. Eso, como te lo dije, ¿qué es clamar? Es una oración, o sea, es insistir, es una oración ferviente. Lucas 18:41 nos dice, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El Señor te pregunta esta noche, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? ¿Qué dificultades estás enfrentando que no estás dejando en manos del Señor? Y su respuesta fue, Señor, quiero ver. Así de sencillo. Tú no tienes que ponerte con máscara ante el Señor, venir con oraciones religiosas como lo hacían los fariseos o los saduceos o incluso ese fariseo que estaba llorando en el templo. Tú no tienes que venir justificándote. Tú tienes que venir ante el Señor y decirle, Señor, tengo esto. Señor, estoy cansada. Señor, estoy agobiada. Como lo hizo este hombre. Este hombre no se puso a decir, mira Señor, tú sabes cuántos años tengo de estar ciego, tú sabes lo que he sufrido. No, él le dijo claro y conciso, Señor, quiero ver. Las escrituras nos dicen que el hombre recibió su vista inmediatamente y depositó su fe en Jesús. Muchas personas lo vieron y empezaron a alabar a Dios. Sabes, mis amados, que el milagro que tú estás esperando puede ser el medio de que otras personas puedan creer el Dios que tú tienes y muchas veces no lo recibes porque no sabes pedir. Los testimonios sirven muchas veces para que los que no creen, crean. Este año, cuando tuvimos un accidente, o sea, la moto se metió por medio donde no tenía que meterse y nos golpeó el carro. Y yo vi cómo el pastor José, en medio del dominio propio que Dios le ha dado, teniendo el joven la culpa, porque él era el responsable, él terminó diciendo qué te pasó y pagándole incluso el arreglo de la moto. Pues la verdad, a mí el dominio propio me quedó ese día en la iglesia porque yo sí dije, que venga el de tránsito que él tiene que pagarnos a nosotros no a él. Pero en el momento de llegar a donde mi clienta, una clienta que tengo que le iba a hacer una terapia
Y le comenté lo que había pasado, le dije, qué pena que haya llegado tarde, nos pasó esto y esto y esto. Pero cierto que, que el de la moto tenía la culpa, no nosotros. Y dijo, sí, según las normas de tránsito es esto y esto y esto. Pero me asombró lo que dijo esta mujer, porque esta mujer nos conoce desde antes incluso de ser hijos de Dios. Y me dijo, es increíble, yo le decía al esposo, yo por esta familia he comenzado a creer en Dios, porque yo conocía a José y él en su tiempo, antes de ser un hijo de Dios, era un mecha corta, dijo. Sabes que tu testimonio puede hablar, sabes que el milagro puede hablar y por medio de tu vida muchas personas pueden creer en el Dios que tú has creído. Ahora, ¿qué circunstancia estás viviendo y no estás dejando que Dios obre? ¿Por desesperado? ¿Porque no clamas? ¿O porque sencillamente tienes un espíritu de incredulidad y no le dices al Señor, ayúdame porque no creo lo suficiente? Porque esto fue lo que hizo este hombre. El hombre del hijo endemoniado. ¿Qué estás viviendo tú? ¿Y qué te está diciendo el Señor que hagas? ¿Qué estás diciendo que haga? Este hombre podía haberse rendido a su condición dolorosa. Él podía haber pensado, ¿de qué sirve clamar a Jesús? Es un pensamiento que muchos de nosotros nos hemos preguntado y muchas veces tú te puedes preguntar, ¿y para qué sigo orando si no veo respuesta? ¿Por qué clamar a un Dios si el dolor simplemente sigue siendo diario? ¿Por qué clamar? Y te lo digo con conocimiento de causa, con conocimiento de causa. Porque en las noches tú puedes acostarte llorando porque no estás viendo la respuesta de Dios. Pero tienes, mis amados, dos opciones. O sigues clamando sabiendo quién es tu Padre, o te rindes en medio de la dificultad y le entregas. O sea, en vez de arrodillarte ante Dios, te arrodillas ante las dificultades. Tú tienes esa decisión. Este hombre no se rindió, sino que siguió clamando hasta que Jesús dijo, tráiganlo, y le preguntó, ¿qué quieres? No te canses, mis amados, no te canses de seguir clamando al Señor, porque a su tiempo verás la recompensa, nos dice el Señor. Sin embargo, este ciego no se cansó y al clamar a Jesús se encontró con él de una manera como nunca antes, y eso cambió su vida para siempre. El Señor quiere que cambies tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la religión, porque ese espíritu religioso muchas veces no te deja seguir en el propósito que Dios tiene para ti. Pero sé sincero con el Señor. No llegues ante el Señor con máscara, porque Él no quiere máscara. Él quiere que tú le digas. Él sabe lo que tú estás viviendo, pero Él quiere que seas sincero con Él. No siempre somos sanados al instante, pero Dios sí nos promete su presencia y su paz. Clamamos a Dios reconociendo que Él es Dios y nosotros no lo somos. Al hacer eso, nosotros lo miramos a Él como el que controla todos los resultados. ¿Sabes que el Señor sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza? Al Señor no se le escapa nada. Pero el Señor quiere que confíes en Él. Que confíes en Él. Oramos con fe, sabiendo que Dios es más que suficiente para responder a nuestras oraciones. Pero también aceptamos la realidad de que pueda que no responda de manera que queremos. A veces esperamos y oramos ante Dios diciéndoles cuál es la respuesta. O sea, queremos que Dios te responda como nosotros queremos, pero tenemos que tener claro, mis amados, que a veces la respuesta que el Señor te da no es la que tú estás esperando. Pero sí tienes que tener claro y que el Señor te lo ha prometido y te da la promesa que Él te responde, que Él siempre te va a responder. Él siempre te va a responder. Pero mis amados, quiero decirte algo que el Señor me decía. Las promesas no se dan para sustituir la oración, sino para avivarnos y animarnos a orar. Cuando el Señor te da una promesa, Él te dice, no es para que tú dejes de orar por lo que Él te ha prometido. Es para que sigas orando y tu fe
sea incrementada cada día. Porque lastimosamente el Señor nos da una promesa y nos quedamos ahí, pero no trabajamos en medio de esa promesa, no sembramos antes de recibirla, sino que nos quedamos quietos, estáticos, y el Señor te dice que no, que sigas trabajando en lo que Él te ha mandado. Escúchame muy bien, mis amados. Las promesas no se dan para sustituir la oración, sino para avivarnos y animarnos a orar cada día. El Señor te prometió un hijo, el Señor te prometió un esposo, el Señor te prometió lo que te haya prometido. Ora y comienza a darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias, porque con mis ojos espirituales estoy viendo lo que ya tú me prometiste. Y sigo dándote gracias y sigo orando hasta que lo vea materializado. Ese es el deseo del Señor. Ezequiel 36:37, Nueva Traducción Viviente, nos dice: el Señor soberano, esto dice el Señor soberano, estoy dispuesto a escuchar las oraciones de Israel y a aumentar su población como un rebaño. El clamor nos lleva a ver la respuesta de Dios, pero no necesariamente lo que deseamos. Sus respuestas no son ni siquiera como la imaginamos. Son respuestas que nos bendice aún más de lo que esperamos. Nos llevan al reconocimiento de que los planes de Dios son mejores que los nuestros. O sea, mis amados, que la respuesta que Dios tiene para ti es mejor de la que tú te puedes imaginar. Porque tú tal vez estás orando por un esposo, pero el Señor te dice: yo no te voy a dar cualquier esposo, yo te voy a dar a uno de mis hijos. Yo te voy a dar a uno de mis consentidos. Tú puedes estar orando por una esposa y el Señor te dice: no te voy a mandar cualquier mujer, te voy a mandar la niña de mis ojos. Te voy a mandar la mujer con la que tú vas a cumplir el propósito. O sea, mis amados, que no nos podemos conformar con menos de lo que el Señor quiere para nosotros. Tú no te puedes conformar con que tus hijos sean solo unos hijos de Dios y ya. Acuérdate, los hijos, como nos lo ha enseñado el pastor José, que se lo escuchó el pastor John Roming. Los hijos nacen, pero el discípulo se hace. No te conformes con que tus hijos ya aceptaron al Señor. Sigue trabajando para que no solamente sean hijos, sino discípulos. Sigue trabajando para que tú puedas ver el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Sigue orando hasta ver lo que el Señor te ha prometido. Como lo dice el salmista: hubiese yo desmayado si no creyera que en la tierra de los vivientes veré la gloria de Dios, porque tú la verás, porque el Señor no miente ni se arrepiente, mis amados. Esta promesa tiene un fin poderoso, y es que la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, sea revelada en nuestra vida. Muchas personas dicen: es que no sé cuál es mi propósito en la vida. Debes de seguir orando y sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y perfecta. Mis amados, Dios termina diciendo: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, le dice al profeta. Esta promesa sugiere, mis amados, que cuando buscamos a Dios, Él revela ideas y verdades que tú no podrías descubrir por tu propia cuenta. Hay cosas que solo serán reveladas en medio de la oración. Hay cosas que Dios solo te va a decir en la intimidad con Él. Hay cosas que Dios solo va a confirmar cuando dobles rodillas y hagas una oración ferviente. Hay cosas que tú no puedes ver clara en medio de tu perspectiva limitada, pero el Señor tiene el panorama completo y Él te dice: hijo, solo confía en mí y yo te voy a revelar eso que tú no puedes ver. Sabes que cuando yo tengo alguna dificultad o alguna cosa que no puedo entender o que no puedo hacer, o cuando algo veo que se me está escapando de las manos y no veo claro, yo me retiro y le digo: Señor, ayúdame, muéstrame, porque yo no lo estoy viendo. Muéstrame, Señor, muéstrame. Y el Señor me muestra. El Señor me muestra. El Señor te dice que lo que Él te va a revelar en medio de una oración y en medio de un clamor, tú no lo vas a poder ver a simple vista, pero es necesario que llegues a clamar a Él. Es necesario, mis amados.
Esta revelación no es solo intelectual, sino transformadora, proporciona guía, entendimiento y esperanza. Lo que te estaba diciendo. Hay cosas que en lo natural tú no puedes ver, pero el Señor sí la está viendo. En otras palabras, Dios te dice, cuando clamas yo respondo y respondo para un bien mayor que el que tú esperas. ¿No crees que esto es maravilloso? ¿No crees que esto es poderoso? ¿Ah? No lo crees, no lo ves, mis amados, no lo ves. ¿Ah? Cuando clamas yo te respondo y respondo para un bien mayor que el que tú esperabas. Este versículo es profundamente enriquecedor. Es una invitación a buscar a Dios a través de la oración, una promesa de su capacidad de respuesta y la seguridad de que Él nos revelará verdades profundas y transformadoras. Este versículo nos habla al corazón de nuestra relación con Dios, animándonos a confiar en su sabiduría y a buscarlo con fervor en todas las circunstancias. Ya sea que estemos enfrentando tiempos de prueba o momentos de incertidumbre, podemos encontrar consuelo y esperanza en las promesas de que Dios está cerca, está atento y está listo para revelarnos su voluntad y su sabiduría a aquellos que claman a Él. Solo clamando a Él, mis amados, tú vas a encontrar respuesta a esa oración. Solo clamando a Él, tú vas a poder encontrar eso que estás buscando. Solo clamando a Él, puedes estar completa en Él y completo en Él. Solo clamando a Él, puedes tener la paz que sobrepasa cualquier entendimiento en medio de cualquier dificultad. Solo clamando a Él, vas a estar plena en su presencia y sabiendo que los planes que el Señor tiene para ti son mejores que lo que tú has estado esperando. Solo clamando a Él podemos pasar al otro lado. Como se lo dijo nuestro Señor a sus discípulos, nos veremos al otro lado. En medio del mar hubo una tormenta, pero si el Señor te dijo que tú pasarías, pasas. ¿Sabes por qué? Porque Él ni miente ni se arrepiente. Solo clamando a Él podremos tener un 2025 como Él quiere, en victoria, porque con Él somos más que vencedores. Solo clamando a Él cumplimos su propósito en esta tierra. Y solo clamando a Él vamos a tener esa vida eterna, la cual nos espera con nuestro Señor Jesús. Vamos a orar, mis amados, sabiendo que clamando a Él lo tenemos todo. No vemos respuesta, tú nos llamas a clamar, Señor, a esperar la respuesta, Señor. Esa respuesta que nos sorprende, esa respuesta que nos bendice, esa respuesta que nos llevan a creer más en ti, Señor. Gracias, Padre, porque solo en tu amor, en tu bondad y en tu magnificencia, tú nos dices, Señor, que pasaremos al otro lado, solo clamando a ti, como lo hizo Jeremías, Padre bendito, Señor, como lo hizo este profeta que no veía, Señor, tal vez respuesta, que no veía cómo salir hacia adelante, pero tú le dices, clama a mí. Y hoy el Señor te está haciendo esa invitación, clama a mí y yo te responderé, porque el Señor responde a su tiempo. El Señor es bueno, poderoso y bondadoso. Señor, te doy gracias, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo sus casas, Señor. Bendigo sus familias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Señor, gracias, gracias, Padre. En el nombre de Cristo, Señor. Tú eres poderoso, Rey. Te alabamos y te glorificamos. Mis amados, esta era la palabra que el Señor tenía esta noche para tu vida y para mi vida, Señor. Y oramos para que no solamente seas oidor, sino hacedor. Acuérdate, clama al Señor y Él te va a responder. No en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios. Bendiciones.